Hola, este video tiene por finalidad estudiar la forma de electrizar un cuerpo en forma particular por contacto. Entonces, al inicio vamos a partir con una varilla cargada en forma negativa. Aquí nosotros podemos apreciar ahí que la varilla tiene 2, 4, 6, 8 cargas negativas. Y tenemos un metal que está neutro. Esto es al inicio del procedimiento. Aquí tenemos una base, un aislante, una goma, ya que impide el movimiento de las cargas eléctricas. Son malos conductores de la electricidad. Los aislantes puede ser goma, plástico, madera. En este caso elegimos el material goma. Son malos conductores de la electricidad. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos al inicio, hay que fijarse bien aquí, por contacto, un objeto electrizado. Para este ejercicio nosotros consideramos la varilla electrizada en forma negativa y el metal neutro. Entonces, uno electrizado, en este caso negativo, y el metal neutro. Se produce el contacto, como lo dice, se produce el contacto y aquí vamos a ver dos posibilidades de desarrollar el ejercicio. La primera es considerar el objeto como uno solo al producirse el contacto. Aquí marcamos, tenemos un solo objeto y consideramos el número total de cargas negativas, ya sea el aporte de la varilla más el aporte del metal. Entonces ahí contando el número de cargas que nosotros teníamos en las figuras al inicio, llegamos, las sumamos y tenemos 8 más 4, tenemos 12 electrones ahí dibujados y 4 cargas positivas. Y después las empezamos a neutralizar aquí, neutralizar, y al final nos quedan menos 8 cargas negativas. La carga total del objeto formado ya sea por la varilla y el metal. Ahora lo divido por 2 porque son dos objetos y el resultado es menos 4. Resuelto de esta manera dibujando las cargas negativas y las cargas positivas. Ahora alguien podría considerar y dibujar, resolverlo a través de la parte matemática. Escribir menos 12 más 4 y eso le va a dar menos 8 y lo divide por 2. Insisto, el 2 es porque son dos objetos. Si fueran 3, lo divide por 3. Para este caso en particular son dos objetos. Y nos da menos 4. Menos 4. Y finalmente, cuando los objetos se separan, de esos 8 que yo tenía en total, de los 8 en total, cada objeto se lleva menos 4 y menos 4. La varilla sigue cargada en forma negativa, pero con menos carga que al principio. Antes tenía menos 8 cargas negativas, ahora quedó con menos 4. ¿Ya? Se redujo el número de cargas negativas. ¿Ya? Y el metal que estaba inicialmente neutro, el metal que inicialmente estaba neutro, ahora queda electrizado en forma negativa, con el mismo signo que la varilla. Esto es la forma de electrizar un cuerpo por contacto. Inicialmente uno está electrizado, en este caso la varilla negativa, y el metal neutro. Al producirse el contacto, se produce la transferencia de cargas eléctricas, el movimiento de ellas, y cuando se separan, la varilla mantiene el signo negativo, pero ya no tiene tantas cargas negativas como al principio, y la esfera, que en un principio estaba neutra, ahora queda electrizada en forma negativa, con el mismo signo de la varilla. Todo este procedimiento se conoce por
contacto. ¿Ya? Vamos a estudiar el caso del movimiento de las cargas. ¿Qué ocurre cuando se produce el contacto? Entonces partimos de nuevo con el inicio. Tenemos la varilla electrizada en forma negativa. En este caso, menos 8 cargas negativas, tenemos menos 8. Y el neutro tiene 0. Entonces aquí vamos a partir sencillo vamos a identificar un punto menor y un punto mayor. Después lo vamos a asociar con potencial eléctrico. Ya en este caso vamos a hablar del punto menor y el punto mayor en cuanto a la carga eléctrica. Entonces en este caso podríamos hacer uso de una recta numérica aquí. Y aquí colocamos menos 8 y aquí puedo colocar 0 del neutro. Entonces el menos 8 sería el punto menor y el punto mayor es el 0. Entonces las cargas negativas se mueven de un punto menor a otro punto mayor. Después vamos a analizar más adelante qué quiere decir un punto menor y un punto mayor, ¿ya? En términos eléctricos. Entonces una vez que yo logro identificar cuál es el punto menor y cuál es el punto mayor, se produce el contacto aquí y las cargas eléctricas se van a mover de un punto menor a un punto mayor. Entonces estamos viendo ahí en el contacto el movimiento de estas cargas negativas. Entonces al principio, al inicio, aquí nosotros tenemos marcado, tenemos menos 8 y 0. Se produce el contacto y vamos a ir pasando de un electrón al otro lado. ¿Ven? De la varilla, como es el punto menor, pasan al punto mayor un electrón. Entonces la varilla ahora quedó con menos 7 y como el metal estaba neutro y recibió un electrón, quedó con menos 1. Después pasa un segundo electrón, entonces la varilla queda con menos 6 y el metal queda con menos 2. Después pasa un tercer electrón, la varilla queda con menos 5 y el metal con menos 3. Todavía está la diferencia entre el punto mayor y el punto menor. Y finalmente pasa un cuarto electrón y ahí tenemos un menos 4 y queda menos 4. Ahí se produce el equilibrio y ahí se deja de traspasar carga eléctrica. Ya no hay un punto menor y un punto menor. Quedan los dos iguales. Entonces finalmente se separan y tenemos aquí la varilla electrizada en forma negativa y el metal electrizado en forma negativa. Y ahí tenemos y podemos explicar el movimiento de las cargas eléctricas. Recuerden, de un punto menor a un punto menor, de un punto menor a un punto mayor, es el movimiento de las cargas negativas. Por eso es importante identificar cuál es el punto menor y cuál es el punto mayor para tener presente en qué sentido, cómo se van a mover las cargas eléctricas. Ahora, vamos a estudiar el caso que la varilla fuera positiva y el metal tiene que estar neutro. Y vamos a estudiar en qué sentido se van a mover los electrones. Entonces, si ustedes se fijan, ahora la varilla es el punto mayor y el metal es el punto menor. Nuevamente miramos nuestra recta numérica aquí. Nuevamente dibujamos una recta numérica y colocamos los valores. El metal en este caso sería el 0 y la varilla el más 6. Entonces, el 0 sería el punto menor, en este caso el neutro, y el punto mayor sería la varilla. Entonces los electrones ahora se van a mover del metal hacia la varilla. Entonces al inicio, siempre hay que partir con el inicio, cuando recién se produce el contacto, inicio, el metal tiene 0 en este caso y la varilla 6. Pasamos un electrón hacia el otro lado. Entonces ahora la varilla reduce
su carga a +5 porque se neutraliza ahí ese punto. Y el metal, como estaba neutro y perdió un electrón, queda con +1. Todavía sigue la diferencia de los puntos. Después pasamos otro electrón y la varilla ahora tiene +4 y el metal 2. Y finalmente pasamos un tercero electrón y ahí se produce la igualdad, el equilibrio. Entonces, al separar los dos objetos, si nosotros pudiéramos aquí separarlos, finalmente pudiéramos escribir finalmente, ¿cómo quedaría esto? Nos quedaría nuestra varilla positiva, con menos cargas que al inicio tenía 6, ahora sigue siendo positiva la varilla, pero con menos carga que al principio, con un número de carga. Varilla, en este caso la varilla, en este caso positiva, y el metal aquí, si lo dibujamos, queda electrizado, metal, queda electrizado de forma positiva, queda positivo. Positivo. Ahí no olvidar aislante. Y recordar que el metal, que al inicio está neutro, queda con el mismo signo de la varilla. Recuerden que la varilla puede ser positiva o negativa. En este caso era positiva y el metal quedó electrizado positivo. Y aquí podemos explicar el método por contacto y ver, en este caso, analizamos en cómo se mueven los electrones. Recordar que estas cargas negativas se mueven de un punto menor a un punto mayor. Eso va a depender. Se puede pasar de la varilla al metal o del metal a la varilla. Eso va a depender del signo de la varilla. Ya hay que tenerlo presente. Y en este procedimiento, al inicio, siempre recordar, inicio, varilla electrizada. Puede ser positivo o negativo y el metal neutro. Y al finalizar, después de que se tocan y se separan, se produce la transferencia de carga eléctrica, se separan y el metal queda con el mismo signo de la varilla. Quedan los dos igualmente electrizados con el mismo signo. Y ahí hay que tener presente, positivo o negativo dependiendo la varilla que acercamos. Esta es la forma de electrizar un cuerpo por contacto. Nos vemos en el próximo video, que es el método de inducción. Hasta luego.